Bueno, muy buenas tardes para los que estamos de este lado, buenas noches para los que están en Europa y más allá. Hoy tenemos el placer de presentar el nuevo libro de Fernando Ruiz, Imágenes paganas sobre periodismo, democracia y pandemia en Argentina y América Latina, que coeditamos con la Fundación Konrad Adenauer, así que le voy a pedir a mi colega Nadia Aguado de la CAS que nos dé la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos por estar acá, especialmente en esta presentación del libro que me pone muy contenta. Realmente es un honor estar con estas voces que nos representan, como también un poco Fernando en su libro lo cuenta. Son las voces que quizá muchos queremos cosas que queremos decir, estas voces, tanto Norma como Fernando y también Gabriel, aunque desde Cadal, pueden llevar al público lo que muchos estamos pensando, estamos sintiendo, queremos decir, así que este libro para mí también es un gusto poder acompañar desde la Fundación Adenauer. Nos alegramos mucho de la cooperación con CADAL. La Fundación CADAL es realmente un pilar en el que podemos apoyarnos con todas estas cosas y que nos trae también estas propuestas tan interesantes. Felicitaciones, Fernando, de nuevo, felicitaciones, Gabriel, y a CADAL como siempre. Y bueno, espero que todos puedan no solo aprovechar esta presentación, sino también poder ver el libro en breve y poder disfrutar cada uno de sus capítulos. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nadia, como siempre a la CAS, por apoyarnos en estas iniciativas. Bueno, para Cadal es un gran honor publicar este nuevo libro de Fernando. El primer libro que publicamos fue de Fernando y también con la CAS, Otra grieta en la pared, informe y testimonios de la nueva prensa cubana, hace ya tanto tiempo, de la época del fax, así que bueno. Bueno, es un placer y la idea de la mecánica de la reunión, vamos a empezar con las dos comentaristas, que es un honor contar con ellas, con Mónica Baró y con Norma Morandini, y después le vamos a pedir al autor, a Fernando Ruiz, su turno para hablar sobre este libro tan actual, y después vamos a hacer un espacio para que los participantes puedan formular sus preguntas. Así que bueno, voy a empezar por la comentarista, por Mónica, que se graduó de periodista en la Universidad de La Habana en 2012, trabajó para la revista estatal Bohemia entre 2013 y 2014, luego formó parte del equipo fundador de Periodismo de Barrio hasta 2018, colaboró en El Estornudo, y obtuvo en 2019 el premio Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez, y actualmente, desde hace muy poco tengo entendido, reside en España, precisamente por no poder ejercer el periodismo libre en su país. Así que bueno, Mónica, gracias por participar, teniendo en cuenta la hora de España, y gracias por tu prólogo. Gracias a ustedes, Gabriel, y al equipo de Cadal, y también a Fernando Ruiz por la confianza y la oportunidad. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, por la confianza de escribir el prólogo y la oportunidad también de conectar con las discusiones periodísticas que se están llevando a cabo en la región. Yo no estaba familiarizada con la obra de Fernando Ruiz, es algo que dije en el prólogo. Sin embargo, desde el primer momento en que empecé a leer el libro, enseguida me sentí totalmente identificada con sus posiciones, con su comprensión del periodismo y con las problemáticas también que planteaba. Hay, yo creo que tres esencias que quisiera rescatar del libro y que de alguna forma yo intento analizar y resaltar en el prólogo, que podría nombrar de manera muy sencilla. Y una es la vocación, la segunda sería, yo creo que la democracia, y la tercera, el rigor.
Con la primera hay un texto que yo menciono que me parece muy revelador en el libro y que menciono en el prólogo, que habla sobre las profesiones vencidas, ¿no? Y explica cómo la pérdida de la vocación en cualquier profesión conlleva a que el sentido de las profesiones se vaya frustrando, se vaya corrompiendo, se vaya perdiendo. Y a pesar de que Argentina es una realidad tan distinta a la cubana, en muchos aspectos, yo enseguida reconocí muchísimas cosas de la realidad cubana en esa denuncia que hacía Fernando Ruiz en su libro acerca de las profesiones vencidas precisamente por la pérdida de vocación. Y voy a rescatar un fragmento que quiero leer que dice que la vocación es lo que hace que la misión de una profesión pueda cumplirse. Por ejemplo, la misión de la salud para los médicos, la justicia para los abogados o la verdad para los periodistas. Y más adelante dice que es una profesión vencida, es aquella en la que sus miembros están convencidos de que no pueden cumplir esa misión profesional. Con esa actitud, el profesional incorpora la mala praxis como parte de su rutina. Cuando esa actitud se generaliza, estamos en problemas. Y yo creo que es como una alerta importante para cualquier profesional y sobre todo en el caso nuestro de los periodistas en cualquier lugar del mundo, porque los sistemas de dominación, los sistemas opresivos, las clases que están en el poder y que por tanto siempre están buscando la forma de reproducirse y de mantenerse, una de las estrategias que siguen es precisamente atentar contra estas profesiones que vienen a fiscalizar, a controlar sus cuotas de poder, los límites de su poder. Y ahí entra el periodismo como uno de los blancos constantes del poder, porque precisamente el periodismo tiene la misión de hacer esto de perro guardián, ¿no? De estar vigilando todo el tiempo las relaciones, vigilando todo el tiempo el funcionamiento de la sociedad, denunciando las injusticias y demás. Y en el caso de Cuba yo creo que el ejemplo o uno de los ejemplos más claros en que pasa esto, de que la gente cree que no puede cumplir con el cometido de su profesión, porque durante muchos años ha habido tantas regulaciones, tantas interferencias en los procesos editoriales, en las rutinas productivas de los periodistas, que la gente sencillamente ha llegado a creer que no es posible hacer periodismo de calidad, hacer un periodismo comprometido con la sociedad. Es algo, yo creo, que garantiza una victoria a quienes están en el poder, en cualquier tipo de poder económico, político, demás, y que es muy dañino para todas las profesiones y para la sociedad en general, porque poco a poco se va generando una cultura en torno a eso, se va generando un hábito, la mediocridad se vuelve un hábito. Y llega un momento en que la gente piensa, se convence efectivamente de que no es posible algo distinto. En el caso del periodismo independiente cubano, yo creo que experimentó una ruptura con ese hábito, con esa tradición de pensarte que los medios que existían era lo mejor a lo que podíamos aspirar, que el periodismo que se hacía en Cuba era lo mejor a lo que se podía aspirar, y empezó a imaginar que efectivamente podíamos hacer un periodismo que nos hiciera sentir orgullosos de lo que estábamos haciendo y que por otra parte también, por supuesto, sirviera a la sociedad, cumpliera con la misión que se espera del periodismo. Eso lleva todo un proceso de rescatar tu autoestima profesional, porque gran parte de las lógicas estas de neutralización de profesiones que pueden resultar incómodas, parte de atacar la autoestima de la gente, de hacerles creer que no valen nada, que no pueden lograr nada, que su tarea es sencillamente obedecer a un poder superior. Y el primer paso es
creerse capaz de vencer eso, de derrocar eso. Y en ese sentido creo que este análisis sobre las profesiones vencidas y sobre la vocación, que además es algo que menciono en este texto, pero que es algo que lo vemos también en otros análisis que están en el libro recogido, que están compilados en conferencias también, en ponencias, en eventos. O sea, es esencial para que se rescate la misión de servicio público del periodismo. Yo siempre digo que en el caso de Cuba, si tú no tienes vocación para hacer periodismo independiente, sencillamente no puedes hacerlo, porque la única manera de lidiar con todas las adversidades que hay en Cuba, de lidiar con la represión, de arriesgarte a sufrir prisión, es si tú estás convencida, si tú estás comprometida, si tienes una vocación por lo que tú estás haciendo. Si no hay vocación, no hay manera de que tú puedas lidiar con eso. Y no solo en Cuba, en cualquier contexto, el periodismo, y más el periodismo de investigación, el periodismo político o el periodismo investigativo en grandes rasgos narrativos, tiene que partir de esa vocación. Es un trabajo muy sacrificado, que se corren muchísimos riesgos. México en este mes, en los últimos 10 días ya han matado a 2 periodistas, han asesinado a 2 periodistas, y la única manera en que tú asumes una profesión tan dura, a veces tan mal remunerada, tan poco reconocida, es si tienes esa vocación. No hay otra manera de hacerlo. Eso para mí es como el requisito central. Con respecto al tema de la democracia, que es como la otra piedra angular, yo creo que de las ideas o del pensamiento que está incluido en el libro, es muy curioso. Yo lo conecto siempre con Cuba porque me conecta directamente lo que está diciendo. Y hay una parte del libro en que, o sea, en uno de los textos que yo citaba en el prólogo, que Fernando decía que la relación entre periodismo y democracia no es condicional, sino determinante, porque hay profesiones que pueden desarrollarse al máximo en el interior de una dictadura, pero que en el caso del periodismo, si no existen condiciones, o sea, democráticas para hacer el periodismo, es como que casi imposible hacer periodismo. Y dice, por supuesto que ha habido y hay ahora periodistas heroicos que hacen lo imposible por ejercer su profesión bajo el techo de las dictaduras, pero su producto final es incomparable con el que puede producir un periodista que vive en una democracia con todas las libertades disponibles. Y yo imagino que, bueno, en el caso de Argentina, quizás el ejemplo más emblemático, más paradigmático sea el de Rodolfo Walsh, que en medio de una dictadura publicó un trabajo tan importante como Operación Masacre. No solo que lo publicó, sino que lo investigó, hizo o sea, todo el trabajo de reportería necesario, y además estuvo luchando porque se publicara, porque pasó muchísimo trabajo, ninguna editorial quería aceptar sus publicaciones, ni siquiera los medios extranjeros querían aceptar sus publicaciones, hasta que al final logró que saliera primero en serie y luego en forma de libro, que saliera Operación Masacre. Y es un ejemplo que yo siempre uso para el caso de Cuba, porque, y que está muy conectado con el otro tema, que es el del rigor, porque nos enseña que a pesar de que estamos en un contexto, o sea, cuando se producen historias, cuando se hace periodismo en regímenes autoritarios, no se puede prescindir del rigor, no se puede excusar la falta de libertades democráticas, no se puede excusar la falta de rigor en la falta de libertades democráticas. En primer lugar, porque eso yo creo que te vuelve mucho más vulnerable, y en segundo lugar, porque estás faltando a tu profesión. Y en el caso nuestro del movimiento de periodismo independiente que ha surgido en Cuba, siempre se decía como que era inviable, y ciertamente yo creo que de alguna forma lo era, o lo sigue siendo, porque cuando tú analizas las condiciones en las que está existiendo y piensas en qué es lo que necesita el periodismo para salir adelante, vaya, teóricamente tú dices que no es posible. Sin embargo, el periodismo independiente cubano se ha abierto un camino, y en la medida en que se ha abierto ese camino,
también ha ido democratizando un poco más la sociedad, también ha ido reivindicando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. Entonces, es una relación que yo creo que va en dos sentidos, porque si bien no es posible o es bastante difícil hacer periodismo en circunstancias donde no existe democracia o en dictaduras, tampoco eso puede significar que renunciemos a hacer periodismo cuando no hay democracia, porque la única manera de romper con la falta de libertades, de construir democracia, es reivindicando los derechos humanos, es haciendo periodismo. O sea, ahí en esa discusión, el término de desobediencia civil, yo creo que es vital para comprender todos estos procesos. Y es algo que discutimos y que defendemos en Cuba, porque la seguridad del Estado en los interrogatorios siempre dice que los periodistas independientes están violando las leyes cubanas y que tienen que respetar las leyes cubanas, y el argumento desde nuestro lado es que mientras las leyes sean injustas, las leyes y estén violando derechos humanos, nosotros tenemos derecho a violar esas leyes porque son leyes ilegítimas en la medida en que no reconocen derechos humanos, que son universales y que son reconocidos internacionalmente. Entonces, es algo que yo creo que siempre hay que analizar en dos sentidos, y que a veces creo que es la pata floja de la sociedad, ¿no? Que se piensa que el periodismo es un problema de los periodistas, de los comunicadores, y se olvida de que es un problema también de la ciudadanía, porque una ciudadanía que no está debidamente informada, que no cuenta con una diversidad de voces para formarse una opinión, para tomar decisiones, es una ciudadanía al final que está de alguna forma también dominada, que está en la oscuridad, porque está recibiendo principalmente un solo discurso, que es el discurso que conviene al poder. Y eso influye en las decisiones que tú puedes tomar, influye en la participación que tú puedas hacer en la vida política, influye en todo. Entonces, la demanda de tener libertad de prensa, libertad de expresión, debería ser una demanda ciudadana, no una demanda solamente de periodistas, de comunicadores, de intelectuales, sino una demanda de todas las personas, porque es un derecho que concierne a todos. Mientras más informados estemos, más posibilidades tendremos de ser más libres, de tomar mejores decisiones, no solo decisiones con respecto a nuestras vidas, sino decisiones políticas a la hora de participar en los escasos espacios de participación política con los que se cuenten. Y en ese sentido es que creo que hay que ver esa relación de ida y vuelta entre periodismo y democracia. Y en el otro punto que yo quería salvar del texto, me parece además otra de las discusiones que tenemos muchísimo en Cuba, que es hasta dónde el periodismo es activismo, hasta dónde se puede hacer activismo dentro del periodismo, hasta dónde la militancia, cómo manejamos los conflictos de intereses cuando somos parte de organizaciones o de movimientos o de determinadas causas. Yo, por ejemplo, soy feminista y soy abiertamente feminista, porque considero que más allá que pretender una neutralidad, lo que hay que buscar es una honestidad, porque, o sea, yo no hago nada diciéndole a mis lectores, a mis seguidores que yo soy neutral con respecto a todo, porque eso es falso, estaría engañándoles a ellos y engañándoles a mí misma. Y por supuesto, en ese sentido yo trato también de tener conciencia de los sesgos que mis causas, que mis ideas me pueden generar. Y el reconocimiento de mis creencias, el reconocimiento de mis causas, yo creo que es lo que me permite a mí estar más alerta sobre los posibles sesgos que pudieran surgir en el momento de contar una historia. Y en el caso concreto de Cuba, con este tema de la militancia y del activismo, que es algo que aborda también muy inteligentemente Fernando, o sea, es complicado. De hecho, hay muchos medios que hacen activismo, que hacen directamente oposición política, que más que periodismo son, o sea, son medios dedicados a una militancia anticastrista, antidictatorial,
básicamente eso. Y a veces en ese esfuerzo por llevar adelante tu causa acabas traicionando la profesión, acabas dando informaciones de manera precipitada, sin verificar todo, porque quieres primero tener la primicia, generar tráfico, y en segundo lugar crees que es algo que va como que a dar un golpe al régimen, ¿no? Y es todo un reto para un periodista. Yo estaba, por ejemplo, ahora en el contexto posterior a las protestas del 11 de julio en Cuba, estaba como que dividiéndome, ¿no?, entre la persona que estaba escribiendo sobre el tema y la persona que estaba denunciando detenciones arbitrarias, que estaba hablando con familiares de personas detenidas, que estaba de alguna forma haciendo un activismo orientado a la causa de liberar a las personas que habían sido detenidas. Y es conflictivo, suele ser conflictivo. Y una cosa que también se dice mucho para el caso de los periodistas, que como los periodistas independientes cubanos están llegando a la desobediencia civil, están tratando de defender sus derechos, violando leyes, es que es inevitable que acaben haciendo un tipo de activismo también. O sea, el propio ejercicio del periodismo, al ser un ejercicio que está defendiendo derechos humanos que están negados de una u otra forma por tus leyes, se convierte ya en una especie de activismo en favor de determinados derechos humanos, en favor de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Yo creo que el único contrapeso en un escenario como este, como los escenarios que puede haber en Nicaragua, en Venezuela, o sea, en el caso de Cuba, por supuesto, en Rusia, en Vietnam, que tienen regímenes bastante autoritarios y bastante irrespetuosos de los derechos humanos, es apelar al rigor todo el tiempo y a la honestidad. Creo que son dos cosas que deben ir de la mano, rigor y honestidad. Honestidad con las personas que te siguen sobre cuáles son tus posiciones, cuáles son tus ideas, y tratar de ser lo más estricto, lo más preciso, lo más serio a la hora de trabajar la información, a la hora de trabajar con tus fuentes, aunque tengas todo en contra, aunque no tengas derecho a acceder a las fuentes de información, aunque puedas ir detenida por estar reportando en un lugar. A pesar de todas esas cosas en contra, incluso en situaciones, en sociedades donde no hay libertad de expresión, el rigor yo creo que siempre va a ser la respuesta. Incluso en el caso de Argentina, o sea, porque hablamos de países como Cuba, o hablo yo de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también vemos en países como Estados Unidos, en países como Argentina, en países como Chile, que pueden tener un sistema mucho más inclusivo a la hora de facilitar el derecho a la libertad de expresión. También ahí podemos ver conflictos, también ahí podemos ver esfuerzos del poder por silenciar a personas, por silenciar determinadas historias, por tratar de menoscabar la acción del periodismo. Entonces, yo creo que es algo que tiene que estar presente en todo momento, porque incluso en las sociedades donde existe un poco más de garantías para hacer nuestro trabajo, para hacer periodismo, también todo el tiempo hay gente, hay intereses que están intentando saltarse esas garantías, saltarse esas leyes para imponerse y para tratar de no salir perjudicados por ningún lugar. Yo voy a terminar para darle la palabra también, darle la oportunidad a la otra comentarista. Y por último quiero agradecer de nuevo a Fernando Ruiz por poner todas estas discusiones sobre la mesa. Me parece que son discusiones que nos enlazan, independientemente de que si estamos en Chile, en Nicaragua, en España. Creo que son discusiones que conciernen al periodismo en cualquier lugar, en cualquier época, y que nos van a acompañar durante muchísimo tiempo, y las interpreto como claves, como llaves para abrir determinadas interrogantes, para responder a problemas que enfrentamos día a día en nuestro trabajo, en las historias que cubrimos, que reportamos y en las redacciones. Así que me despido, al menos, bueno,
más bien me retiro a escuchar. Muchísimas gracias, Mónica, por tu interesante intervención y bueno, seguro después de los comentarios de Mónica y las reflexiones de Fernando tendremos un intercambio entre los tres, así que son periodistas, así que les va a tocar preguntarse entre ustedes y hay muchos temas interesantes para hablar. Ahora le voy a presentar a Norma Morandini, que es periodista, es escritora, bueno, ella debió exiliarse durante nuestra dictadura, luego fue como corresponsal extranjero, cubrió los juicios a las juntas militares en la Argentina, más adelante fue senadora, también fue candidata a vicepresidente de la Nación, tiene varios libros publicados y bueno, para nosotros es un honor tenerla como vicepresidente de CADAL, también tiene una importante trayectoria participando en organizaciones de la sociedad civil, ahora está trabajando en un nuevo libro, y bueno, es un honor, Norma, que nos acompañes, y bueno, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches para ti, Mónica, y yo que estoy entusiasmada con el libro, no puedo dejar de decir antes que nada lo que me impresiona que estemos enlazados, no geográficamente, sino una muchacha como Mónica, que puede ser mi nieta, viviendo en España su exilio, y yo en el año 44 años atrás, casi 50 años atrás, una situación que uno puede decir, bueno, es diferente, pero de hecho el exilio, el destierro, es tal vez uno de los fenómenos más difíciles de incorporar, porque es como una vida prestada. Pero bueno, eso no quería dejar de decir cuando la escuchaba y pensaba en esto. Lo que sí quiero decir es felicitar a Cadal y Fernando, que para mí están muy unidos. La ventaja de tener años es que uno puede remontarse en el tiempo y ver desde dónde viene. Y la primera vez que yo fui a una actividad de Cadal, ya hace mucho tiempo, fue precisamente para escuchar a Fernando hablar de Cuba. Ha pasado mucho tiempo y ha pasado, por suerte, es decir, algo que creo que es lo que trae este libro y lo que trae Cadal al publicar este libro. Primero, que contraría la gran paradoja del periodismo. Los diarios, vamos a seguir con la idea de la prensa como un hecho liberal, con los diarios, lo que significan, pero el diario mañana es viejo. Dentro de 50 años es un documento. Por eso que es efímero, las editoriales se niegan a compilar el trabajo que hacen los periodistas como articulistas en los diarios. Sin embargo, 50 años después, los historiadores necesitan ir a los diarios para tomar la atmósfera, ese espíritu de época o los temas concretos como tiene el libro de Fernando, al que seguramente van a tener que acudir los historiadores en el futuro para ver el estado de la libertad de expresión, el estado de la prensa y la vinculación con la democracia. De modo que ese es el primer gran mérito para ambos, por Cadal por publicarlo, y a Fernando por saber de que compilar el trabajo que uno hace cotidianamente para que después llenen nuestros baúles o para que se pierdan porque la gente ha tirado el diario, la importancia de pensar que en ese cotidiano tiene que haber todo lo que Mónica también nos señaló, que tiene que haber honestidad, que tiene que haber rigor, porque a futuro va a ser un documento. Otro aspecto que contraría el libro es la enorme desconfianza que en nuestro país hay entre los académicos y los periodistas. Ya Fernando me habrá escuchado hablar de esto, pero en general los académicos, los universitarios, creen que los periodistas somos chapuceros,
y a su vez los periodistas creemos que los académicos trabajan para sus capillas y hablan de una forma tan cerrada que no comunican, ¿no? Hay un poco de medias verdades en las dos observaciones, pero el que tengamos un libro atractivo como está escrito, que está fundamentado en su investigación, pero además que lleva a reflexionar sobre lo que ha sido el proceso y sobre lo que es la prensa en la democracia, es decir, ahí ya tenemos algo que siempre me llamó la atención, porque tengo que hacer la anécdota personal. Cuando yo regresé de España, que había ejercido periodismo en libertad, la España de la transición, donde la prensa nació con la marca de la democracia, yo siempre cuento que cuando me contrataron, es decir, me hicieron firmar un compromiso con la democracia, con los valores de la democracia, de modo que arrancaron desde un lugar importante, es decir, arrancaron vinculados a lo que es la prensa, que es inherente al sistema democrático. Cuando me invitaban tanto a ir a las universidades, esto después se cortó con el kirchnerismo, a decir que ya no tenía nada que compartir como reflexión y como experiencia. Pero siempre me llamó la atención que en las universidades donde se forman nuestros periodistas hay casi una escasez de autores locales, ¿no? Siempre me impresiona, y por supuesto que es universal el derecho a decir y la prensa como inherente al sistema democrático. Por supuesto que hay muchísimos autores en los que uno tiene que nutrirse porque es una concepción universal, pero que toma una característica local, es decir, la forma como nosotros hemos tenido que ir conquistando el derecho a decir, cómo habíamos heredado, veníamos de la dictadura donde todavía había una atmósfera de miedo, donde hubo mucha autocensura. Ustedes me habrán escuchado contar las anécdotas de la época, cuando las dictaduras, las tiranías convierten a la prensa como subversiva. Siempre, es decir, uno tiene que preguntarse por qué el primer acto que comete cualquier tiranía o lo primero que hace una dictadura es establecer la censura. Entonces ya en solo ese acto, de ahí uno puede deducir por qué perturba tanto la prensa. De modo que el otro aspecto que tiene este libro es el que hoy pueda ser material de lectura en nuestras universidades, donde, es decir, mi gran dolor es cuando veo cómo se forman hoy los periodistas en las ideologizadas universidades públicas de nuestro país, el lugar donde debiera reflexionar sobre lo que estamos reflexionando hoy, esto es la prensa como inherente al sistema de las libertades, una concepción liberal, porque fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando el mundo salió horrorizado del nazismo, cuando establecieron como valor fundamental la libertad de decir, el que nadie pueda ser perseguido por su opinión, y ahí también uno se remite a la historia. Yo ya lo he contado otras veces, pero vale, uniendo lo de Cuba, uniendo nuestra realidad, que cuando se debatió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión Soviética no aceptó la idea de libertad, voy a ponerle absoluta, ¿no? Esta falsa tensión entre libertad e igualdad, como diciendo, no, yo defiendo la igualdad y nosotros somos liberales porque defendemos la libertad, cuando en realidad, es decir, si yo no tengo libertad, no puedo reclamar por nada, no puedo denunciar que falta el pan, el trabajo, que me discriminan, es fundamental. Y ahí viene el otro aspecto fundamental del libro, que es una novedad entre nosotros, es decir, por la misma urgencia del trabajo periodístico, por la misma formación que uno puede reconocer en los últimos 20 años, por la misma precarización que ha tenido la profesión, es decir, hay pocos periodistas
que han podido reflexionar sobre la función. Nosotros tenemos pocos espacios, por suerte, ahora ya me referiré a FOPEA, que también es un mérito vinculado a Fernando, pero no hemos tenido algo que yo sí tuve como privilegio, que era que en las mismas redacciones uno podía debatir, o que teníamos encuentros donde debatir ya no tanto los problemas que encontrábamos en el ejercicio de nuestra profesión, sino en el fundamento que le da sustento a la prensa. Y ahí, por supuesto, me alegra tanto poder reconocer esta idea fundamental que pone Fernando también, que es decir, el insumo de la prensa es la libertad. Un ingeniero puede seguir construyendo puentes en Cuba, siguió construyendo rutas y puentes en la dictadura. Un médico puede seguir operando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, como seguían operando en la Argentina de Videla. Pero lo que no se puede hacer es periodismo cuando no hay libertad. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Los diarios seguían saliendo, pero ¿cómo? Había programas de televisión. Sí, había un cómo sí. Había repetidores de los partes oficiales, y después, como ha pasado siempre en todas las dictaduras, personas, es decir, que se iban apropiando de la libertad y que encontraban todos esos, es decir, las formas más difíciles de utilizar las metáforas para poder decir lo que estaba prohibido decir. Y el caso de Cuba es un caso que en algún momento también tendremos que ensayar. Esto de que sean las novelas hoy, las llamadas novelas negras, las que nos advierten sobre un marginalismo, sobre la corrupción, sobre las jineteras, sobre la pobreza. Bueno, no voy a hablar yo por Mónica, lo que uno ha leído que nos traen los novelistas, pero fíjense ustedes el desplazamiento, ¿no? Cuando no se puede ejercer el periodismo en libertad, la ficción o no ficción, o la forma de la novela nos acerca una realidad que es el insumo de la prensa. De modo que, es decir, sin libertad uno puede ser un repetidor de los partes oficiales, o puede ser esta distorsión que se ha hecho en nuestro país, y que por lo que cuenta Mónica también son los temas. Ella le llama el periodismo el activismo, y nosotros, porque uno siempre hace activismo, Fernando hace activismo, pero hace activismo sobre los principios que sustentan la actividad de la prensa. Es decir, yo también me considero una activista en relación a los derechos humanos, es decir, no a favor de nadie, no a favor de una persona, no a favor de un grupo, y mucho menos a favor de los gobiernos. Esta distorsión de llamar al periodismo militante, que es decir, la militancia viene de militar, que es la obediencia. El periodismo nunca puede ser una profesión obediente. Y además, la gran distorsión que significa creer que se puede servir a un gobierno y no a quien debe servir la prensa, que es a la ciudadanía. Entonces creo que el aspecto, para no decir, repetir un poco mejor de lo que ha dicho Mónica, por su frescura, por estar en el exilio, por todo lo que a ella le significa en su experiencia de haber vivido en un sistema autoritario, es decir, lo que debe significarle para ella, como me significó a mí en la España, cuando me abría los ojos, cuando podía participar de todas esas lecturas que me advertían sobre esto, que hoy cada vez hay más conciencia entre nosotros, que la vinculación que tiene la prensa con la democracia. Fernando me habrá escuchado en aquellos tiempos en los que intentábamos es decir, poner la cláusula de conciencia, es decir, para también que el periodista esté protegido, es decir, si el secreto, la defensa del secreto profesional protege al periodista de la justicia y no está obligado a revelar su fuente,
la cláusula de conciencia, que los españoles la tienen incorporada en su constitución, es lo que protege al periodista de la empresa en la que trabaja. De todos modos, si yo recuerdo que siempre, y esto es una soberbia mía por la que tengo que pedir siempre disculpas públicas, yo venía de ejercer periodismo en libertad y exigía situaciones en mi país sin comprender de que hemos tenido que apropiarnos de manera dolorosa, porque fue la muerte de Cabeza la que nos puso también, marcó un hito en un antes y un después, y a partir de ahí yo creo que los periodistas en Argentina han hecho un trabajo, es decir, loable, de ir conquistando cada vez más este derecho a decir, y que está íntimamente vinculado a la democracia. Si no hay democracia, no hay prensa. Y esto es otro tema, es decir, que no tiene que ver con el activismo ni con hacer militancia del periodismo. Si uno hace militancia de la democracia, tiene que hacer militancia también de la prensa como inherente al sistema democrático. Y esto ya no hay mucho que discutir, ¿no? Es decir, si no tenemos democracia, mal podemos hablar de que tenemos prensa. Por eso me impresiona que los artículos sobre los que puso los ojos Mónica son los mismos, es decir, en los que yo también destaco en este sentido, de que cuando una profesión está vencida, es decir, lo que está vencido es el sistema que le da fundamento a esa profesión. ¿Cuántas veces hemos escuchado entre nuestros colegas? Es decir, yo en otras épocas siempre he peleado para que nos ocupemos de lo que importa y no de lo que interesa, que esa es otra tensión que hay en las redacciones, cuando uno pone los ojos sobre un tema y siempre hay alguien que dice, ¿y a quién le interesa? O esto, mucho peor que ahora se escucha, no mide, como si con lo que nos quita autoridad de criticar en la política lo mismo que después hacemos nosotros, ¿no? Porque aun cuando no se no mida televisivamente, es decir, hay temas que importan. La democracia importa. Si la democracia está amenazada, importa que los periodistas nos ocupemos de hablar de la prensa y de hacer educación democrática y defender nuestro derecho a decir sin que nos persigan por la opinión. De modo que es un libro, me alegra muchísimo, Fernando, porque es un libro que además está bien escrito, no lo digo juzgando, como alguien que dice, esto está, no, está bien escrito porque lleva a leer, y eso es algo que también los periodistas tenemos que trabajar, es decir, para que nuestra comunicación sea una comunicación, es decir, honesta, que es la condición que señaló Mónica, pero también que podamos llegar a muchos, ¿no? Es decir, saber siempre que el periodismo sirve a la ciudadanía. Y el último aspecto que quiero señalar en relación al mérito del libro y al mérito de la figura de Fernando, que decimos que contraría la paradoja, que ha podido unir en sí mismo la figura, lo que en nuestro país vive separado, que es la academia, es decir, con el periodismo, y el otro aspecto que él contribuye, ha sido una figura fundamental, junto a Daniel Santoro, es decir, no quiero ser injusta, pero pongo en la figura de lo que ha significado FOPEA, ¿no? Nosotros no teníamos, como yo me había disfrutado en España, organizaciones en las que se debatía, no tanto rompiendo la relación patrón-empleado, que era un poco lo que nos dejaba el sindicalismo vinculado a la prensa, no que no se tenga que discutir, es una discusión salarial, sindical, pero hay una discusión fundamental que nos tenemos que dar a nosotros mismos, los periodistas, que es preguntarnos qué tipo de periodismo estamos haciendo, si realmente no estamos venciendo a la sociedad que nos da fundamento, porque hemos perdido ese soplo
de principios, de pasión que tiene que tener el periodismo. Mencionaba recién, decir cuántas veces uno ha escuchado a colegas decir, bueno, tengo que comer. Es muy doloroso la respuesta que yo doy, no quiero que me tomen por cínica, pero realmente si alguien quiere ganar dinero, que no venga al periodismo. No es en el periodismo donde va a ganar dinero, ganará prestigio si es fiel a su trabajo, es decir, pero no es una razón, aunque sea en la intimidad, uno sepa que tiene dificultades porque está precarizado, porque no me deja estudiar, porque no me deja ir a congresos, porque no me da tiempo para aprender con otros que saben más que uno. Y en ese sentido, yo le decía, por primera vez, como tuve tanta actividad, estaba tan en la actividad que no deja pararse para reflexionar, para estudiar, para comentar, es decir, pude asistir al reciente Congreso de Periodismo Digital y la verdad que me maravillé porque eso es ofrecer a las nuevas generaciones, primero que a mí me ayudaron a darme cuenta que el dramatismo que yo le pongo a la democracia en riesgo, y por eso hay que trabajar fuertemente el periodismo como inherente a la prensa, me doy cuenta que los jóvenes no tienen ese dramatismo, porque bueno, ahí este es otro tema de debate, que es el tema de las redes. Pero también no pongamos tanta... Es decir, yo vuelvo a lo que me parece que define la prensa, que es la libertad. Lo que hay en las... Porque también Fernando lo toca en alguno de los artículos, a mí me parece la gran paradoja es que lo digital viene a democratizar la expresión y de alguna manera ha puesto en crisis el negocio de los que de alguna manera mediaban entre la información del Estado y la ciudadanía. Es decir, creo que hay que insistir que una cosa es la información y otra cosa es la comunicación. Es decir, eso hay que trabajarlo mucho para que no se confundan, y lo que hace la prensa, el derecho de la ciudadanía, es el derecho a la información, a lo que hoy tendríamos que agregar el derecho a la verdad. Y la verdad, por lo menos como hecho, es decir, quien se ha formado para poder trabajar y decirle a quien nos lee, a quien nos ve, es decir, elegir los hechos veraces, no lo que un poco también señalaba Mónica en relación a que muchas veces se cae en la tentación o de lo ideológico a la propaganda. Pero bueno, no quiero extenderme más. La verdad que es un libro con mucho mérito. El mérito mayor es que va a formar, sirve para formar a las nuevas generaciones, y ojalá llegue el momento en que este libro, es decir, también esté incorporado en las bibliografías de nuestras hoy ideologizadas escuelas de periodismo, donde se forman nuestros futuros periodistas, a los que no se les enseña esto que es el fundamento de este debate. Si no hay democracia, mal podemos hablar que tenemos prensa. Felicitaciones, Fernando, felicitaciones, Cadal, y bueno, yo decía lo de lo pagano, bueno, es como decía, explicarás lo de virus, pero si yo que no tengo formación teológica, me parece que no es pagano, al contrario, es decir, tenemos que empezar a sacralizar, es decir, cuando se defienden principios y sobre todo se defiende la paz, que es la esencia de los derechos, ¿no? Les dejo un saludo. Te saludo, Mónica, me ha gustado mucho conocerte, a pesar de esa distancia que pareciera ponernos un poco de sombras, ¿no? Que han pasado 50 años y todavía tenemos dictaduras en nuestro continente. Muchísimas gracias,
Norma, por tu intervención. Bueno, ahora voy a presentar al autor, a Fernando Ruiz, que estudió Ciencia Política, luego hizo un doctorado en Comunicación Pública. Es un académico que se ha especializado en la relación entre periodismo y democracia, con una obra bastante prolífica. Su tesis fue sobre el diario La Opinión de Jacobo Timerman, luego publicó un libro sobre la historia de ámbito financiero, también escribió Guerras Mediáticas, Cazadores de Noticias, y no me acuerdo cuántos otros libros más, perdón Fernando. También es docente, por supuesto, en la Universidad Austral, también participa en la sociedad civil, actualmente fue fundador de FOPEA, como decía Norma, del Foro de Periodistas de Argentina, y actualmente es su presidente. Desde los inicios de CADAL nos acompaña en el consejo académico y es un honor tenerlo, y también es un constante animador de muchas actividades que hacemos precisamente, Norma, para las nuevas generaciones, como el programa Goodbye Lenin y un seminario que lo voy a convencer ahora con la virtualidad a Fernando para volver a dictar, que era periodismo y dictadura, teoría y práctica de una profesión democrática, que también hacíamos con la Konrad Adenauer. De nuevo, agradecerle a la Konrad Adenauer por publicar este libro, a ustedes dos, Mónica y Norma, por participar en la presentación. Y bueno, y a Fernando, muchísimas gracias, Fernando, por confiar en CADAL para publicar este libro, que ya en unos minutos lo vamos a compartir, su versión en PDF, y que va a estar disponible para bajar de forma gratuita desde nuestros sitios web. Así que bueno, Fernando, no sé si me olvidé algo, pero adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Siempre cuando uno llega a la presentación de un libro, está como en un momento muy especial, casi de cierre, ¿no? Como si hablaran de una tercera persona cuando hablan del libro y de quien lo escribió, ¿no? Uno está cerrando ya una etapa y está empezando otra. Pero yo estoy muy honrado aquí con la compañía de ustedes. Primero agradecer el libro y la bella edición que hiciste, Gabriel, con enorme dedicación. Eso Norma y Mónica lo saben muy bien, esa dedicación del editor al libro es impagable, ¿no? Cómo le suma, cómo mejora, cómo perfecciona, pule y genera un lindo objeto a partir de esos textos. Y la verdad que estar aquí con ustedes, con Mónica, con Norma, con vos, Gabriel, me da mucha energía, mucha fuerza, porque es de alguna manera de ustedes que habla el libro, ¿no? De la vocación y de los derechos, de vidas dedicadas a eso, en unos escenarios que, como decía Norma, son persistentes en mantener la dualidad entre democracias y dictadura, ¿no? Toda mi vida de investigación y de estudio ha estado relacionado tanto con dictaduras como con democracias. Y de alguna forma mi aprendizaje se ha beneficiado de eso, de esa dualidad. He aprendido muchísimo sobre cómo funciona el periodismo y las democracias analizando las dictaduras, precisamente. Y también encontré muchos aprendizajes en ver cómo la prensa independiente o la prensa disidente se organiza en las dictaduras para poder justamente terminar con ellas, ¿no? Así que esa especie de área de aprendizaje para mí ha sido muy fructífero, y las trayectorias vitales de ustedes tres a mí me inspiran mucho. No tengo mucho que agregar a lo que ya han dicho. Agradecerles, por supuesto. Solo en estos últimos días estuve releyendo algunos de los textos para ver, ¿no? Cuando uno vuelve a encontrar el libro, lo relee. Pero no es lo mismo que cuando lo escribió, ¿no? O sea, hay una especie de nueva lectura. Y yo veo ahí una idea que va de alguna forma hilando muchos de los textos, además de la idea de la vocación, la idea de
de la acumulación de los derechos y de la defensa de los derechos, pero también una idea con respecto al periodismo que tiene que ver con que a veces el periodismo ha quedado atrapado en esquemas muy rígidos de lo que debe ser. Sin embargo, las sociedades son mucho más flexibles que eso. Y esos esquemas rígidos necesitan en cada momento histórico un proceso de adaptación. Las viejas metáforas, y también actuales, como la de perro guardián, la de cuarto poder, todas esas grandes metáforas, que están bien en lo esencial, pero son finalmente metáforas de una gran abstracción, que luego hay que encontrarle la carnadura histórica. Y en estas reflexiones que yo, y los textos que agrupamos en este libro de Imágenes Paganas, tienen una de sus ideas principales en el periodismo como promotor del diálogo, en el periodismo como uno de las instituciones sociales que tiene que ocuparse que la sociedad no deje de dialogar, sabiendo que en la medida que las sociedades dejan de dialogar, los sectores autoritarios van ganando colinas, van ganando espacio, ¿no? Los sectores autoritarios ganan cuando las sociedades se segmentan, se cortan los diálogos. Grandes sectores sociales ya se comunican solo con esos referentes autoritarios. Y entonces en esa segmentación es como si de a poquito la democracia se va diluyendo, se va afectando, se va perjudicando. Y entonces el periodismo a veces, queriendo hacer lo contrario, queriendo combatir a los autoritarios, refuerza esas audiencias autoritarias, se excluye de poder llegar a esas audiencias autoritarias y entonces de alguna forma les da un beneficio a esos sectores autoritarios. Así que como hoy por hoy en América Latina, uno de los necesidades históricas de la institución del periodismo tiene que ver con esa mantención y esa defensa del diálogo social, evitar que sectores sociales se automarginen, se excluyan, no tenga conexión con el periodismo profesional, porque de esa forma podemos hacer lo que toda sociedad abierta tiene que hacer, es que mantener a los sectores autoritarios siempre chiquitos. Siempre va a haber sectores autoritarios en todas las sociedades, siempre. No existen las sociedades abiertas sin la existencia de sectores autoritarios. El desafío de toda sociedad democrática, que esos sectores autoritarios siempre tengan una dimensión pequeña, que no lleguen al centro de la escena, que los grandes medios de comunicación no los amplifiquen, ¿no? Siempre tienen que tener siempre van a existir, pero siempre tienen que estar en una capacidad de crecimiento limitada. Así que, pero bueno, esto es simplemente una reflexión más a partir de las lecturas de las relecturas que hice, ¿no? No quiero, ya llevamos mucho tiempo, así que ya no quiero seguir alargando. Agradecerles mucho nuevamente a Mónica por el prólogo extraordinario, a Norma siempre por el acompañamiento y por la ayuda y por la inspiración, y a Gabriel por el trabajo ya de más de no sé cuántos años, 20, 25 años, donde varias de las cosas que más me enorgullecen y que más me gustaron hacer y más me inspiraron fueron en gran medida ideas de él, ¿no? Así que un agradecimiento muy grande para los tres también. Gracias, Fernando, sos demasiado generoso conmigo, pero muchas gracias. Un honor además tenerte como amigo. Bueno, ahí ya mi colega está compartiendo el link al libro para que lo puedan descargar. Mientras los participantes nos hacen llegar sus preguntas, no puedo evitar hacerte una vinculada, por supuesto, a tu libro. Uno de tus últimos artículos fue Alberdi en La Habana. Y recuerdo siempre tus clases, ¿no? De periodismo y dictadura, cuando hablabas cómo caen las dictaduras, bueno, los ejemplos que citabas,
recuerdo cuando mencionabas a la visita del Papa Juan Pablo II en 1998 a Cuba, y en un momento se empieza a escuchar libertad, libertad, y se apaga. Me gustaría, Fernando, que escucharte a ti, obviamente, me gustaría empezar quizás con Mónica, se trata de su país, ¿cómo vieron el tema de las protestas y cómo creen que esto puede seguir, si nos abre una esperanza de apertura política en Cuba? Así que me gustaría tener un poco, tomando uno de tus últimos artículos del libro y este episodio tan reciente y bueno, tan caro para nosotros, tener una reflexión de usted, y sobre todo después de escucharte a ti, Fernando, hablar tanto sobre estas situaciones que se dan, ¿no? Que se han dado en otras épocas, y ahora con este impacto que tienen las redes sociales. Así que no sé si, Mónica, ¿quieres empezar tú? Mónica es la que sabe. Gracias. Bueno, yo... De la muerte de los 5 generales hay que preguntarle a Mónica. Bueno, hasta ahora, con respecto a la muerte de los 5 generales, lo único que se sabe es que es una casualidad, pero imagínense, investigar eso es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, más en este contexto de pandemia, posterior a las protestas del 11 de julio. En el que hay tantos periodistas que han tenido que salir del país y tantos que están allí que están con cerco policial. Hoy a varios periodistas que llevaban ya más de 15 días en cerco policial les levantaron el cerco, y por primera vez en 15, en 16 días están libres para salir de sus casas. Entonces es una situación de verdad muy difícil para hacer cualquier cosa. Y con respecto a las protestas, yo en distintos espacios lo que he dicho, lo que creo, lo que me confirma cada día que pasa, es que esto es un punto de no retorno, y es de alguna forma la continuidad de inconformidades y de las protestas que se han realizado en los últimos años. Si bien hay una diferencia importantísima entre las protestas del 11 de julio y las protestas más cercanas, como las del 27 de noviembre o como la del 11 de mayo de 2019, el 27 de noviembre de 2020 y el 11 de mayo de 2019, porque en esta protesta en específico no estuvieron principalmente intelectuales, sino un pueblo súper diverso. Si bien hay esa diferencia, yo creo que sí es posible identificar un hilo narrativo entre cada una de las protestas que han ocurrido, porque la gente en general, en Cuba, en cualquier parte, sí ha estado pendiente de lo que ha pasado con los jóvenes, con los artistas, con los periodistas, con los activistas que se han manifestado en distintos momentos, y ha estado al tanto la gente de la represión, de la brutalidad policial, de las huelgas de hambre en Movimiento San Isidro, del allanamiento de las sedes, de la otra huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara. En primer lugar porque, bueno, tenemos datos móviles desde 2018, desde diciembre de 2018, y eso ha facilitado el acceso a la información junto con el acceso a las redes sociales. Y en segundo lugar porque el propio gobierno, a través de sus medios nacionales, se ha encargado de visibilizar todas estas cosas que han estado pasando. Por supuesto, la visibilización ha sido para difamar a las personas que han estado involucradas en el movimiento 27N o en el movimiento San Isidro o en el periodismo independiente, pero de alguna manera esa visibilización ha contribuido a que la gente conozca que existen distintas personas
trabajando y luchando por un cambio, defendiendo derechos humanos, pensando distinto al gobierno y desafiando a ese gobierno que ha estado acostumbrado durante tanto tiempo a que no se le desafíe y a que quienes le desafíen desaparezcan muy rápido, ¿no? del espectro. Y eso yo creo que va poco a poco ahí, dejando su huella en la conciencia social, dejando aprendizajes, dejando preguntas, va de alguna forma generando una comunidad. Y esa comunidad se expresó el 11 de julio por las claras. Por las claras. Yo recuerdo que en 2017, yo empecé a hacer periodismo independiente en 2015 aproximadamente, a mediados de 2015. Hacía 3 años que me había graduado, yo me gradué en 2012 de la universidad. Y 2 años después, más o menos, me encontré con un hombre que tendrá 50 y pico de años ahora, que había trabajado con mi mamá. Mi mamá es economista, y se me acercó, bueno, a una cafetería y me dijo, además me había conocido a mí cuando era prácticamente una adolescente, y bueno, me preguntó por mi mamá, hablamos, no sé qué, me invitó a un refresco, y ya cuando nos estábamos despidiendo, se me acerca al oído así para darme un abrazo y despedirse de mí, y me dice, aunque no se diga, el 75% del pueblo cubano está con ustedes. Y yo me sentí así como extrañada, porque yo no me percibía a mí misma como parte de nada de lo cual la gente tuviera que formar parte. O sea, yo sencillamente me percibo como alguien que está intentando hacer su trabajo, que está intentando hacer lo que cree correcto y nada más que eso, ¿no? Y yo sé, por supuesto, que cuando él me dijo eso, se refería a que estaba con nosotros en la idea que teníamos de país, en la necesidad que teníamos de ejercer el derecho a la libertad de expresión, en el posicionamiento que asumíamos en distintos momentos frente a las cosas que pasaban y que continúan pasando en Cuba. Y de alguna forma me acordé mucho de él y de ese momento cuando pasó esto del 11 de julio, porque efectivamente nunca estuvimos solos. Lo que había algo ahí que nos estaba frenando, y cuando digo que nunca estuvimos solos, me refiero a la gente que estaba haciendo periodismo independiente, arte de manera independiente y cualquier tipo de cosa que desafiara a poder, ¿no? Y había algo que frenaba a la gente para decir, para como salir del closet, ¿no? Esto es nosotros decimos en Cuba que llamarle al gobierno cubano dictadura es como salir del closet, como mismo se utiliza esa expresión, se ha utilizado, no sé, en otros países, pero en Cuba se utilizaba esa expresión para las personas, los hombres gay o las mujeres lesbianas, cuando asumían su orientación sexual, y eso era como salir del closet. En el caso de la política, también se ha usado ese término para decir, cuando tú llamas a la dictadura, para decir que sales del closet políticamente. Yo creo que eso fue el 11 de julio, fue como que muchísima gente, miles de personas salieron de ese closet político en el que estaban. Las ideas dejaron de decirse de manera privada, en contextos familiares, dejaron de decirse bajito, porque en Cuba siempre está aquello de hablar bajito y que no te escuchen, y de pronto todo el mundo salió a la calle, o bueno, una parte importante del pueblo, a gritar lo que pensaba, a gritar libertad, dimisión y mil cosas más. O sea, pasamos de hablar bajito a salir a dar gritos por toda la calle, por el Capitolio, por donde sea que fuera posible. Y es algo que creo que no se va a olvidar, ¿no? De los primeros textos que publiqué, le puse el fin de la soledad, y tiene que ver precisamente con esa idea de que ya sabemos que no es una minoría, no son solo intelectuales, no son solo artistas, no son solo periodistas los que quieren genuinamente un cambio de gobierno, porque las protestas fueron
totalmente antigubernamentales. No somos ya los mismos de siempre, desde hace más de 60 años. No son solo gente desesperada que salió cuando el maleconazo en los 90 y solamente un lugar, no, en toda Cuba salió gente a decir que quiere un cambio en el gobierno. Y yo creo que eso ya es irreversible. Y si el gobierno no toma medidas, y con tomar medidas me refiero a crear condiciones para que esa forma de pensar se exprese con garantías políticas, me refiero a que se respeten las libertades civiles y políticas, que la gente pueda fundar partidos, o sea, asociaciones, medios de prensa y demás. Si el gobierno no actúa y no cede poder y no da espacio a que esa ciudadanía se exprese y participe de la política, la próxima manifestación va a ser incluso mayor, siempre lo digo. A cada represión que el gobierno hace, mientras más aumenta la violencia, más aumenta la inconformidad, la oposición a ese gobierno. Es lo único que logra, lo único que genera. Y la próxima, si de verdad no hay un cambio que venga desde la institucionalidad en Cuba, la próxima yo creo que va a ser muchísimo más grande. Ojalá, Mónica. A mí me gustó mucho, creo que el 11 de julio cambió algo, hay cosas nuevas realmente. También para el clásico manual represivo del régimen, la inexistencia de líderes claros es una ventaja para el movimiento democrático, porque eso dificulta un poquito más el descabezamiento que cada tanto hace, ¿no? Cuando vos hablabas de la visibilización que hacían desde los medios del régimen, vos sabés que la visibilización siempre es peligrosa, porque va la visibilización y eso es de alguna forma construir consenso en el régimen para que luego vaya la represión y toda esa gente sea detenida y se descabeza el liderazgo disidente. Sin embargo, esta multiplicidad de liderazgos o esta inexistencia de liderazgos permite soñar con esas manifestaciones futuras que vos decís, Mónica, ¿no? Es un gran desafío de comunicación, lo analizo desde el periodismo, cómo poder hacer para que la sociedad disidente construya medios de comunicación con la sociedad no disidente, ¿no? Y esos medios puedan de alguna forma enlazarlos. Cosa que siempre el régimen intenta bloquear, hoy lo está haciendo a partir de la compañía telefónica y del manejo de Internet, ¿no? De la reducción y la limitación en Internet. Pero todo lo que construye la sociedad democrática es la comunicación horizontal, es decir, que la sociedad pueda comunicarse entre sí por fuera del Estado, ¿no? En la medida que el Estado puede secuestrar, capturar audiencias, eso impide, dificulta la movilización social. Pero bueno, yo pienso que desde el punto de vista internacional, las protestas del 11 de julio cambiaron un poquito las alianzas de la dictadura en el mundo. Ha perdido aliados, ha perdido apoyos, gente que antes mantenía una actitud silenciosa para no ser acusados de anticastristas o de derecha, fueron más explícitos en cuestionar. Yo creo que hay una generación muy talentosa, Mónica, de la que vos participás como periodista en Cuba, que está encontrando nuevos caminos, nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes, que está logrando hacer esa comunicación horizontal, es decir, llegar al resto de la sociedad cubana y poder movilizarla, ¿no? Así que yo también tengo mucha esperanza, pero ya hemos visto varias aperturas y varios cierres, así que, pero alguno tiene que ser la apertura que finalmente el pueblo se merece. Muchas gracias, Fernando. No sé, Norma, hace poco escribiste un artículo también sobre el tema, no sé si querés agregar algo y ya empiezo a compartir las preguntas de los participantes. No, sí, para no
para no ponerme sobre los participantes, pero sí me encantaría en escucharle a Mónica algo que a mí desde hace mucho tiempo siempre digo, no conocí la Cuba revolucionaria, siendo de la generación de los 70, siendo cordobesa, de donde era el Che, con todo lo que nos significó para mi generación la revolución cubana. Sin embargo, hay algo que a mí me ha impactado mucho, y me impacta que las mujeres no hablemos de esto, que es lo de las jineteras, ¿no? Es decir, por eso no me animo estando Mónica, a lo mejor, es decir, lo que yo he escrito es eso, si una revolución 60 años después, la aspiración de una jovencita para tener un lápiz labial o tener, es decir, o un amor que la saque de la isla, no puede ser, es decir, la prostitución, independientemente de todo lo que de este lado del mundo se reivindique que la mujer es dueña de su cuerpo, de elegir qué hacer con su cuerpo, ¿no? Pero ahí a mí me impresiona que sobre todo las mujeres, las feministas, no hablemos de estos temas también, ¿no? Sí, a Mónica me gustaría escucharle si quiere, si no pasamos directamente a las preguntas. Estaba esperando que Gabriel me dijera. Yo escribí la última investigación que publiqué, de hecho, fue sobre un feminicidio de una muchacha de 29 años que vivía en Cárdenas, que es un municipio al occidente de Cuba, en la provincia de Matanzas, que fue asesinada por su pareja, fue primero asesinada y luego descuartizada y esparcida por toda la ciudad de Cárdenas. Y yo conté la historia de ella, más que la historia de crimen, conté la historia de ella, de Taimara, a partir de la historia de la madre de Taimara, que se llama Tamara. Y Taimara era prostituta, su mamá también, y su abuela también. Y las tres mujeres eran negras. Y fue una historia en la que precisamente yo traté de complejizar cómo en el caso de Cuba el hecho de que hubiera triunfado una revolución popular que intentó de alguna forma incluir, y lo logró hasta cierto punto, a las mujeres en la sociedad. Hubo muchas comunidades, muchas poblaciones para las cuales la revolución nunca triunfó. Para las personas negras, para muchas mujeres, más si son mujeres negras y pobres, estás clasificando ahí dentro de tres rangos de exclusión y de opresión que requiere más que una revolución, más que políticas de inclusión, requiere políticas específicas para tratar de compensar toda la desventaja social en la cual se encuentran las mujeres negras, pobres y demás. Y por supuesto también dentro de toda esta historia revolucionaria, que es una historia muy controversial, porque sí tuvo cosas buenas por un lado y cosas inspiradoras, pero siempre desde el 1960 fue represiva, fue censora, fue limitadora de las libertades. O sea, si bien podemos valorar algunos de los pasos que dio en su época para tratar de distribuir derechos y demás, también dentro de ella hay que reconocer que había mucha gente racista, machista, homofóbica y que continuó reproduciendo toda esa cultura de la exclusión de las mujeres, de la exclusión de las personas negras, de la exclusión de las mujeres negras y clasista también en muchos sentidos. Eso estuvo en el centro porque son culturas que no se transforman con un cambio de gobierno, son culturas que primero para transformar tienes que concientizar que están, y durante muchísimos años el gobierno cubano
asumió una postura de invisibilizar que en Cuba las mujeres tuvieran un problema de violencia de género, invisibilizar que existiera racismo, y todavía hasta cierto punto lo hace. Todavía hasta cierto punto sigue tratando de pretender que en Cuba no hay violencia de género, que en Cuba no hay feminicidios, que en Cuba no hay nada de eso. De hecho, el primer reconocimiento de feminicidios que hizo el gobierno cubano fue en 2019, cuando dio el primer dato oficial de feminicidios, que era de 2016. Hasta 2019, a pesar de que muchísimas feministas y activistas venían desde antes denunciando todo el tema de la violencia de género, a pesar de que el mismo gobierno cubano recibe fondos de colaboración internacional para tratar el tema de la violencia de género. Y eso todo conspiró para que se marginalizara aún más esas realidades, para que las mujeres se marginalizaran aún más, las mujeres trabajadoras sexuales aún más, y en un contexto además de extrema pobreza. De alguna forma yo creo que se naturalizó la prostitución en Cuba. Yo no soy feminista abolicionista, yo estoy a favor de que exista una regulación del trabajo sexual que permita a las mujeres o a los hombres, pero sobre todo a las mujeres que tienen una vulnerabilidad mayor por el hecho de ser mujeres, trabajar con seguridad y acceder a justicia, ¿no? Y estar básicamente protegidas por la ley. Esa es mi política con respecto al trabajo sexual, con respecto también al tema de las drogas, porque ha demostrado la historia que la criminalización no funciona. Y bueno, es también la posición de muchas organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, y realmente yo trato siempre de escuchar lo que dicen las personas expertas en esos temas, y sobre todo las personas afectadas. Hay una trabajadora sexual argentina que yo sigo, que se llama, ahora no recuerdo el nombre de ella, que es presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, y que habla mucho de la necesidad de reconocer y respetar el trabajo de las trabajadoras sexuales, y desmitifica mucho todas las ideas de las feministas abolicionistas en torno al trabajo sexual. Y con ese tema yo creo que lo importante en el caso de Cuba es, por una parte, no criminalizarlo, porque las mujeres que ejercen el trabajo sexual en Cuba van a prisión, y eso es terrible, van a prisión hasta de 2-3 años por una figura que hay en el Código Penal que se llama estado peligroso, que permite al Estado cubano encarcelar a personas que cree el Estado cubano o los tribunales que son proclives a cometer delitos. O sea, ni siquiera son personas que han cometido delitos, sino sencillamente proclives. Y bajo esa figura penal, las mujeres trabajadoras sexuales en Cuba van a la cárcel y pueden pasar por prisión varias veces. En el caso de esta mujer sobre la que yo escribí, Tamara, la madre de la víctima, estuvo 2 veces en prisión. 2 veces, primero muy joven, con 17, 18 años, y ya luego un poco más mayor. Y creo que una de las 2 veces estuvo como 2-3 años, y fue bajo esta figura delictiva, que es criminalizadora de muchísimas cosas, pero que sirve muchísimo, se utiliza principalmente para criminalizar el trabajo sexual. Ahora, independientemente de esta realidad de esas mujeres, también hay otro factor, que es quienes eligen esto como forma de salir adelante, de independizarse, de acceder a determinados bienes, y no porque necesariamente quieran vivir del trabajo sexual. Y eso es algo que yo creo que, o sea, se multiplicó mucho luego del derrumbe del campo socialista y la crisis económica de los 90 y la mayor apertura que vivimos al turismo, aunque ha existido desde siempre, y que está dado por la precariedad. Entonces hay una complicidad entre la pobreza y la precariedad y las personas que van a Cuba buscando sexo, tanto mujeres como hombres, porque es
O sea, no es algo exclusivo solamente de los hombres. Muchas mujeres que yo también conozco que van a Cuba buscando tener la experiencia de el hombre mulato o negro que baila y que no sé qué, y le hacen creer a la gente que quieren una relación, a los muchachos, y al final no quieren nada, sencillamente lo que están buscando es vivir una experiencia turística exótica, ¿no? Estar con un cubano y demás. Y lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, es un poco, yo creo que de complicidad entre una demanda y bueno, la necesidad también, mezclado con quienes realmente quisieran ejercer ese trabajo de manera legal. Es un tema complicado, traté de resumirlo todo lo que pude, pero en realidad es un tema bastante complicado. Bueno, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Norma. Fernando, bueno, te voy pasando las primeras preguntas. Acá te hacen una pregunta sobre el periodismo como promotor del diálogo. Si considerás que actualmente en la sociedad argentina el periodismo está cumpliendo ese rol. No, no lo está cumpliendo. Hay una patria grietera que está afectando eso. Se cree que quizás gritando o haciendo caricatura o extremando los argumentos se defienden las posiciones, pero en realidad lo que está generando es una ruptura, lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, el periodismo no puede desistir nunca y no puede renunciar nunca a conectarse con todos los sectores sociales. En la medida que permite una desconexión de sectores sociales con respecto al periodismo profesional, le está cediendo esas audiencias a referentes autoritarios. Por lo tanto, gritar no es una buena, y exagerar y caricaturizar no es una buena estrategia para conservar esas audiencias. La mejor estrategia es mantener el diálogo. Bueno, hay una vinculada a la anterior, te pregunta sobre el periodismo denominado serio a nivel de acá de Argentina y su relación con el gobierno, si lo ves cumpliendo con su función de garante de la democracia. Justamente lo que estaba diciendo antes, es decir, si uno ve los canales de noticias de la Argentina, no ve un gran periodismo, ve más bien una caricatura en general. Así que eso no, con excepciones, por supuesto, ¿no? Pero no, eso no está generando el diálogo entre los sectores sociales. O sea, ya lo dijo Mónica, e incluso en la dictadura el rigor y la honestidad informativa son elementos esenciales. Si hay una sola virtud que se le pide a un periodista es el rigor informativo. Y entonces toda caricatura, toda paralelización, ¿no? Esta idea de que los medios están muy paralelizados con los sectores políticos, están como representando los distintos sectores políticos. Incluso están los medios que son más halcones, los medios que son más palomas de cada uno de los sectores políticos en que está enfrentado el país. Esa paralelización afecta mucho al periodismo. Y eso está afectando al llamado periodismo serio. Bueno, Fernando, muchas gracias. No sé, Norma, Mónica, si quieren agregar algo más, ya estamos en la hora y media de actividad y ya están algunos descargando el libro, ahí nos escribe, bueno, no lo menciono el nombre por las dudas, aunque aparece, desde Bayamo, que nos manda saludos y que dice que ya descargó el libro. Increíble que a través de Facebook esta actividad la están viendo desde Cuba. Así que no sé si quieren agregar algo más y si no, les doy las gracias a los tres. Agradecerles, la verdad que ha sido muy poder compartir con ustedes y me gustó mucho conocerte, Mónica. Un abrazo.
A mí también me encantó conocerte, Norma. Fue un placer compartir contigo este espacio y conocerte, además, en un tema tan apasionante como este que estábamos hablando. Para los periodistas, hablar de periodismo es adictivo prácticamente. Ojalá y tengamos oportunidad de coincidir en algún momento también con Fernando Ruiz y bueno, de nuevo con Gabriel sí he compartido antes, pero me encantaría tener la oportunidad cuando el mundo se normalice un poco más de conocerles personalmente. Y gracias otra vez por su trabajo y por la oportunidad de participar aquí en la presentación del libro, y éxitos para ese libro. Bueno, muchas gracias. Ahora que me lo recuerdas, mi último viaje no volví a salir más, digamos, desde esa vez que junto con Manuel y Yanelis y Leonardo nos vimos en Madrid para escuchar a Aidé Milanés, no me olvido. No sé, mi colega Nadia, si quieres agregar algo más, si no, bueno, nuevamente Fernando, mil gracias por la confianza, un honor para Cadal y te queremos muchísimo, y bueno, Norma y Mónica, fue un placer tenerlas aquí con nosotros, así que Te lo muchas debemos a gracias. Fernando. Un abrazo, Fernando. Felicitaciones, Fernando. Nadia, sí. Muchas Adiós, gracias. Nadia. Bueno, muchas gracias de nuevo.